Hola, muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hola, Mayerly. Buenas tardes, Tardes, Lisa. licenciada. Hola, Sheila. Hola, estimado Tapia. Bienvenido a clases. Por ser un Buenas estudiante. tardes. Hola, muy buenas tardes. Por favor, ¿se puede presentar a sus compañeros? Tapia, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Buenas Presente. tardes, compañeros. Yo me llamo Harvey Tapia. Ya, muy bien, Tapia, bienvenido. Tienen un nuevo compañero, chicos. Bien, vamos a empezar la clase. ¿Qué tienen que hacer antes de empezar la clase? Por favor, registre su asistencia en el chat. Gracias, Sheila. Gracias, Nelson y Mayerly y Tapia. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a empezar la clase. Tenemos como tema principal lo que es la narrativa ecuatoriana del siglo XIX, donde se conlleva por lo que es prosa. Bien. Mayerly, lea, por favor. El siglo XIX en Ecuador fue un periodo de cambios políticos y sociales, marcado por la formación de la República, la lucha por la independencia y la búsqueda de una identidad nacional. La narrativa ecuatoriana de este periodo se vio influenciada por el romanticismo y el realismo, corrientes literarias que se destacan por la importancia de la emoción, la naturaleza, la sociedad y la crítica social. Gracias, Mayerly. Bien, en lo que es en este siglo XIX, donde se da a conocer lo que es la narrativa ecuatoriana, simplemente se caracteriza por reflejar un contexto social y político del país, específicamente estamos hablando de Ecuador, así como la lucha por la independencia entre diferentes grupos sociales, ya que nos da una interesante visión sobre la vida de estos grupos sociales y costumbres también que tenían los indígenas y lo que son los montubios también. Hablando de la narrativa ecuatoriana del siglo XIX, también se presenta lo que es la prosa. ¿Qué es lo que es prosa? En sí, es donde la prosa es una manera en la cual una manera más común en poder expresarnos, ya sea de una manera escrita o ya sea de una manera hablada, donde nos permite en sí poder relatar lo que son las cosas que pasan en la historia, específicamente también como los cuentos, novelas y distintas maneras de poder identificar lo que es la narrativa ecuatoriana del siglo XIX. Prosa es allí donde se dan a conocer estos dos personajes muy representativos de este siglo. Estamos hablando de Juan Montalvo y Miguel Riofrío. Tanto Juan Montalvo como Miguel Riofrío son representantes de la prosa específicamente en el siglo XIX, donde se da lo que es un pensamiento de Juan Montalvo, se refleja lo que es trascender en su momento, tanto que él llega a ser admirado por diversos escritores como Miguel de Unamuno, también fue admirado por Jorge Luis en su momento. Bien, vamos a ir detallando de a poco a todos a los dos personajes más representativos de este siglo XIX en lo que es la narrativa ecuatoriana, identificada como prosa. Bien, tenemos aquí el primer personaje como Juan Montalvo. Sheila, lea, por favor. Es el gran escritor ecuatoriano del siglo XIX y uno de los más grandes de toda la historia literaria de nuestro país. Su talento está expresado en un exquisito dominio de la lengua y un profundo, sólido pensamiento liberal, progresista para su tiempo. Nació en Ambato en 1832. Fue un ensayista prolífico, inundó el país y la época con sus ideas liberales.
Gracias, Sheila. Bien, Juan Montalvo, este gran escritor, toda su vida defendió en su momento lo que es la libertad de la prensa y también combatió mucho lo que son las tiranías, lo que era también el todo el dominio que él tenía para poder defender a la prensa específicamente, donde también fue admirado, como les indiqué, por Jorge Luis Borges en su momento. Este personaje pudo destacar en su momento lo que son diferentes obras en las cuales están mencionadas de la siguiente manera. Tapia, por favor, lea lo que son las obras que fueron desarrolladas por Juan Montalvo. Tratados, la dictadura perpetua, la cosmopolita, las catilinarias, el espectador, el regenerador, geometría moral y mercurial eclesiástica. Gracias. Bien, dentro de estas obras que fueron más destacadas por este personaje, Juan Montalvo, hay una que destacó mucho más que las otras. Esta está identificada como las Catilinarias de Juan Montalvo. ¿Por qué realizó? En sí, esto se basa en ensayos específicamente. Víctor, por favor, lea. Las Catanarias de Juan Montalvo son una serie de 12 ensayos publicados entre 1880 y 1882 en Panamá. Estos ensayos, que se consideran una de las obras más importantes de Montalvo, fueron escritos para criticar la dictadura de Ignacio de Be- Veintemilla en Ecuador. Montalvo utilizó un estilo enérgico y directo, inspirándose en las catilinarias de Cicerón para denunciar las injusticias y la corrupción del régimen de Vientilla. Gracias, Víctor. ¿Para qué realizó esta obra Juan Montalvo? Para criticar la dictadura de Ignacio Vintimilla. Muy bien, él realizó específicamente una serie de 12 ensayos, simplemente mediante estos 12 ensayos, él realizó un escrito principalmente para criticar lo que es la dictadura de Ignacio de Veintimilla en Ecuador, en la cual él utilizó específicamente un estilo enérgico, como leyó Víctor. Fue muy directo, se inspiró en las catilinarias de Cicero, simplemente para poder denunciar las injusticias que se presentaban en su momento mediante lo que fue la corrupción del régimen de Ventimilla en sí. Bien, ahora tenemos lo que es este otro personaje muy destacado en este siglo XIX. Estamos hablando de Miguel Riofrío. Nelson, lea, por favor. Miguel Riofrío. Nació en la provincia de Loja en 1819. Estudió en el Colegio de San Fernando en Quito y fue compañero de Gabriel García Moreno. En 1840 empezó la carrera de leyes, pero su inclinación fue mayor a la literatura. Fue funda- Fue un fundador del periódico La Razón y La Alianza. Murió en 1881, cuando solo tenía 59 años de edad. Ocupó un lugar especial en la historia de la literatura de nuestro país porque escribió la novela La Emancipada, considerada como la primera novela de nuestra literatura. Gracias, Nelson. Al hablar de Miguel Riofrío, simplemente él eh, fue un personaje que estuvo dotado de un espíritu liberal prácticamente, donde él, mediante este espíritu liberal, él daba muchas ideas y también que las pudo difundir por diferentes medios de lo que se representaba en su momento la prensa en sí, donde pudo difundir lo que son algunos predicciones o algunas ideas que él tenía en su momento mediante todas estas obras que fue detallando de a poco. También pudo realizar lo que son diferentes obras, pero una de las más destacadas fue como pudo leer Nelson, La Emancipada, que fue la primer novela literaria en representación a lo que es Ecuador. Bien,
tenemos aquí en qué se basa esta obra. Mayerly, lea, por favor. La emancipada. Saura iba a sufrir las impresiones de la ultratumba. Los cuatro peones, sin emoción de ningún género, levantaron el cadáver, le sacaron del cuarto y le colocaron sobre una hilera de adobes en la mitad del patio y la desnudaron hasta la cintura. El médico abrió su estuche, preparó los instrumentos, devolvió el resto al estudiante que estaba a su lado y empezó la operación. Al ver correr cruelmente las cuchillas y descubrir las regnantes interioridades escondidas en el seno de Saura de la que poco antes había sido una beldad. Un sudor frío corrió por la frente del estudiante. Gracias, Mayerly. Bien, ¿de qué pudieron entender acerca de esta obra, La Emancipada? Lo que yo pude entender brevemente de este texto es que hay hay, por ejemplo, un doctor y un estudiante, la cual están estudiando a Rosaura para saber de, de acaso de por qué murió, porque claramente los doctores la están abriendo, quiere decir que están haciendo una autopsia, lo que puedo entender sobre este corto texto. Gracias, Víctor. Específicamente La Emancipada, obra desarrollada por Miguel Ríos, publicada en su momento en el año 1863, describe prácticamente lo que es la realidad circundante y también lo que es la historia de Rosauro, una mujer que clasifica a lo que es a su medio social en nombre de sus convicciones y de su amor, específicamente donde está detallada esta obra llamada La Emancipada. Bien, ¿tienen alguna pregunta o cuestión, alguna duda? No, ¿Cuál fue el tema específico de la clase del día de hoy? El siglo XIX, la prosa. La narrativa. La narrativa ecuatoriana del siglo XIX, donde también se identifica lo que es prosa. Si bien es cierto, la prosa del siglo XIX en Ecuador marcó lo que es un periodo de transición y de desarrollo significativo, en su momento sentando todas las bases para lo que es la narrativa moderna en el país. Autores como Juan Montalvo y Miguel Ríos Frío simplemente se destacaron en su momento por sus obras periodísticas, didácticas y sobre todo novelistas, en la cual se reflejaban prácticamente lo que es la realidad social, lo que es la política que se representaba en su momento. Eso es lo que da a conocer o a desarrollarse en este siglo XIX. Simplemente la narrativa ecuatoriana se basa en transiciones, en desarrollo, donde se dan a conocer las diferentes bases narrativas modernas en su momento en este país, donde se destacaron principalmente cuáles fueron esos personajes. Juan Montalvo y Miguel Frío Río. Gracias, Mayerly. Juan Montalvo, ¿cuál fue una de sus obras más destacadas en su momento? Las Catilinarias, ¿Para qué realizó esa obra? para criticar la dictadura de Ignacio de Vintimilla. Muy bien. Y si hablamos de Miguel Riofrío, ¿cuál fue una de sus obras más destacadas? La La Emancipada. emancipada. Muy bien, La Emancipada, que fue realizada simplemente donde da a conocer o describe prácticamente lo que es la realidad circundante y la historia de Rosaura, como ustedes pudieron identificar
en esta obra llamada La Emancipada, una mujer que clasifica lo que es su medio social específicamente en nombre de sus convicciones y de su amor, nada más. Eso es lo que da a conocer. Aparte de, esta fue una de las primeras novelas eh, que se desarrollaron y se desnificaron en Ecuador. La Emancipada fue la primera novela que se pudo dar a conocer en su momento. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo no. Tienen ya, muy bien, listos, chicos. Todos sus trabajos hasta el momento están calificados, ya pueden revisar sus plataformas. Si tienen trabajos en corrección, ya saben que tienen que corregir y cuando suban su corrección, tienen que identificar en plataforma que ya corrigieron sus trabajos para poderles calificar. Todo lo que hemos visto el día de hoy está en su texto. ¿Cómo lo pueden identificar? Ya también está subida a plataforma para que ustedes puedan identificar que está lo mismo. No he cambiado nada, solamente lo que es la primera definición de lo que es la narrativa ecuatoriana del siglo XIX, donde está una pequeña definición, cómo se presenta y todo lo que es este periodo, pues, ¿no? También les quería comentar que en los trabajos que he revisado hasta el momento, he observado que algunos no tienen los temas de lo que tienen que hacer. Solamente está directo, en la cual por esta semana las dejé pasar. Ya para esta semana sí voy a calificar todo. Ya saben lo que es el tema. No deben de olvidarse colocar el tema, en la cual ustedes van a ir detallando en su documento. También, si van a hacer trabajos en documentos, Word, tienen que centrar su contenido. No solamente copia y pega y listo. Tienen que centrar todo eso. Voy a ir calificando ya lo que es la manera de presentación de sus trabajos. Recuerden que eso lo tienen que hacer. Ya para los estudiantes que estuvieron el año pasado, ellos ya tienen conocimiento de eso. Eh, Tapia, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Con los deberes atrasados, profesora, ¿aún se los puedo presentar? Claro, sí, no hay problema. Con usted sí no hay problema porque usted es un estudiante nuevo. Sí puede irlo subiendo de a poco. A cómo vaya subiendo me va indicando por favor en plataforma para irle calificando porque ya hice la revisión de todos los trabajos hasta el momento. ¿Sí? Ay, licenciada. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, inquietud? No hay, chicos. Ya, muy bien. Esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que tanto actividad como tarea ya está subida a plataforma para que la puedan realizar y también ya saben hasta qué horario la tienen que subir. Pasado de las 10 de la noche significa que es un trabajo atrasado en la cual lo tienen que justificar. Bien, chicos, nos vemos en la próxima clase. Que tengan una bonita tarde. Chao, licenciada. Dios la bendiga. Chao, cuídese.